Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Molino y saludos a ustedes más sinceros. Ok, ahora en este video quise tocar sobre un tema que comúnmente referenciamos en nuestros videos y en nuestros campos de las leyes estando establecidas antes de Moisés y pasadas de Adán hacia su descendencia dentro de la línea escogida oralmente, ¿ok? Porque pues lo referenciamos mucho y en este video lo quise explicar con unos ejemplos, ¿ok? En las escrituras de cómo ciertas leyes, ¿ok? Ciertas leyes fueron guardadas, ¿ok? Y la razón siendo que pues fueron pasadas oralmente, ¿ok? Viniendo de Adán el hombre, cual el Señor escogió de dentro de Adán la gente, ¿ok? Y respirando sobre él el respiro de vida, ¿ok? El entendimiento y el conocimiento, ¿ok? Del camino del Señor, ¿ok? Pues empezó a seguir este camino del Señor, pero como leemos, cometió pecado en quebrar una ley que le dio el Señor, esa ley siendo comiendo del árbol de bueno y malo, después de seguir a su esposa, a Eva, cual fue decepcionada por la serpiente. Okay, eso ese cuento estando lleno de simbolismo, que entendemos que que la fruta no fue una fruta literal, sino filosofías, doctrinas y ideas contrario al camino del Señor. Okay. Viniendo de la serpiente, cual era un hombre, espíritu cual dentro de él fue el mismo espíritu que estuvo en Caín y en Esaú hasta hoy en día. Okay, pero eso es una historia para otro video. Okay. Otro ejemplo de una ley que le dio a Adán, el Señor, ser fructuoso y multiplicarse. Misma ley le dio a los hijos de Noé después del diluvio. Okay. Cosas que fueron pasadas, a las generaciones siguiendo. Okay, pero vamos a comenzar aquí en 1 Juan 3 y 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Okay, y leo esto para que tengamos un poco de entendimiento entrando en estos ejemplos, unos de estos ejemplos, cual voy a leer en un momento. Okay. El pecado es el quebrar de la ley. Okay. Que entendemos según Romanos 5, que pecado entró a la tierra por medio de un hombre. Ese hombre siendo Adán el hombre. Okay. La razón por qué morimos no es por ese pecado. Okay. Por el pecado de uno, el primer Adán. Okay. Pero tenemos redención a vida eterna en nombre de nuestro Señor Yahushua, el segundo Adán, para los cuales tienen los oídos para recibirlo. Okay. Pero el pecado es el quebrar de la ley. Okay. Vamos a de aquí brincar al primer ejemplo. Okay. En Génesis capítulo 4, entrando en 3, en la historia de Caín y Abel. Okay.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Que bien breve el nombre del Padre, cual el mundo llama Dios, su nombre verdadero es Yahweh, no Jehová. En el hebreo antiguo, paleo, idioma de nuestros antepasados, el nombre verdadero del Padre es Yahweh, 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 cual nombre significa Él es o Él existe. Yahweh, Yahweh, y en la pronunciación la ha al final es silenciada. Yahweh. El nombre de su hijo nuestro Señor es Yahushai. Los israelitas hoy en día consisten primariamente de los llamados morenos, latinos y indios indígenas y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra. Ahora, continuando. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Una evidencia aquí de las leyes estando de una evidencia aquí de la línea de Adán el hombre, teniendo las leyes pasadas por Adán el hombre, aquí, entendiendo que el Señor requiere ofrendas, pero no de cualquier tipo, sino de la cual Él establece. Vamos a leer de eso en un momento. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cómo conoció Abel qué ofrecerle al Señor? Porque la ley se le fue pasada a él de Adán, su padre, cual la recibió de Yahweh, el Padre Celestial. Y Abel lo guardó perfectamente. Y para comprobar eso, lo vamos a leer. Voy a regresar aquí en Génesis, pero vamos a leer en Deuteronomio. 15 y 19. Dice: consagrarás a Yahweh tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. Que fue exactamente lo que hizo Abel, ofreció al primogénito de las ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Pero aquí tenemos el punto. Que el primogénito de las ovejas y de las vacas es de ser consagrada a Yahweh como ofrenda. Y también está escrito que él también dio de la gordura, que eso en bastantes lugares, en Éxodo, Números, Deuteronomio y Levítico, en esos libros se encuentran leyes según ofrendas de la gordura, por el perdón, de ofrenda de paz, y por ofrenda de perdón por pecados, por los sacerdotes. Eso lo pueden leer también. Pero regresando a Génesis, capítulo 4, y 5, y dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Porque el Señor no se agradó con su ofrenda, porque no fue según la ley. No fue según la ley. Él le hizo, Caín le ofreció a Yahweh una ofrenda según su entendimiento, según su corazón, sus pensamientos. Dio lo que le dio la gana, en vez de lo que es comandado, mostrándote aquí la naturaleza del espíritu en cual estuvo dentro de Caín. Mismo espíritu cual estuvo dentro de la serpiente en el jardín, y en cual está dentro de Esau Edom hoy en día, el llamado hombre caucásico. Ser totalmente contra el Señor, cuyo alma no es recta en él.
Lo que el Señor ha hecho ser chueco no puede ser enderecido, como está escrito. Dice, entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ok, acabamos de leer que pecado es el quebrar de la ley. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo Caín? Quebró la ley. Quebró la ley del Señor en cómo y qué ofrecerle al Señor. Ok, y igualmente, como vamos a leer en un momento, cometió un gran pecado en matando a su hermano, que también es totalmente contra la ley. Pero ¿cómo es posible que fue castigado Caín por eso si no fue establecido la ley? Porque sí fue establecido esa ley. ¿Ok? Dice, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Ok? Entrando en cómo regresaron Caín y Abel como Jacob y Esaú, pero historia para otro video. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ok? Por envidia. ¿Ok? Y está escrito que por la envidia del diablo vino la muerte. ¿Ok? Sabemos que hoy en día, aunque el diablo es una raza de gente, siendo los edomitas, empezando con sus elitas. ¿Ok? Pero el espíritu dentro de ellos es el mismo cual estuvo dentro de Caín. Entonces podemos decir que en este caso Caín era el diablo. Y por él vino la muerte. A, a Abel en este caso. Por su envidia. ¿Ok? Últimamente muerte sobre todos, especialmente dentro de la línea escogida, que vino por el pecado de Adán en seguir su esposa, en comer de el árbol de bueno y malo, que otras doctrinas, otras filosofías. Okay. Pero aquí como estamos leyendo, Caín quebró leyes, man, y pecó. Y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Ok? Y esto también regresa a una ley, cual vamos a leer pues hay que leerlo ahorita. ¿Ok? Aquí vamos a regresar a Deuteronomio. Ok, 19. Vamos a empezar en 9. Ok. Que de uno en abajo está hablando de ciudades de refugio para los cuales por accidente matan a un israelita. Y luego da un ejemplo de cómo si salen dos israelitas al campo y cortando árbol, a uno con la hacha se le quebra la hacha o la cabeza de la hacha y pega al otro israelita y lo mata. Es técnicamente un accidente, ¿ok? Y si ese hombre no tuvo rencor contra su hermano en ese hecho, sino que solo fue por accidente. Esas tres ciudades establecidas en donde esté Israel son para refugio, ¿okay? Para que no haya revancha del cual el muerto era parte de esa familia. ¿Okay? Pero aquí vamos a empezar en 9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Yahweh tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más
a estas tres. Okay. Les di esa historia breve nomás para entender esa última parte. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Okay. Entonces todo esto de sangre inocente clamando al Señor regresa a la ley. Okay. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Okay. Y de nuevo, la razón por qué el Señor dijo esto, según esas tres ciudades de refugio, okay, es porque están establecidas o han de ser establecidas esas tres ciudades de refugio en donde está Israel para prevenir que un hombre, okay, o hermano del cual murió por accidente, okay, se enfurie y en su furia busca a matar al hombre de cual por medio del accidente murió el cual murió. Okay. Pero igualmente, como vamos a leer ahorita, es contra la ley matar o asesinar, sea por premeditación o por furia. Okay. Si el individuo no es digno de ser puesto de muerte. Que dice, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, que fue lo que hizo Caín, aborreció a su hermano por envidia, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí, okay, porque él no puede ser refugio porque él cometió asesinato, man, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Okay, pero el punto siendo aquí lo que acabamos de leer según asesinato y según sangre inocente, man. Okay. Entonces tenemos ejemplos de las leyes siendo establecidas antes de Moisés con la historia de Caín y Abel. Que ahora vamos a brincar al próximo ejemplo aquí en Génesis 9 y 4. Okay. Después del diluvio dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Okay, porque esto es después del diluvio. Okay, Noé y su familia y sus hijos y sus esposas estuvieron saliendo del arca y el Señor les estuvo diciendo qué comer y no comer. Hierbas, plantas, los grains. Okay. Pero también aquí les está diciendo, aunque carne con su vida, ¿cuál es la sangre? No se debería de comer. Esta es una ley, cual igualmente se le fue dado a Moisés. Okay. Y otra cosa también, cuando estuvieron por el Espíritu del Señor subiendo a los animales a la arca, okay, el Señor hizo una distinción de bestias limpias y bestias inmundas. Eso también es según la ley. Las bestias inmundas son las cuales leemos en Levítico 11 no deberíamos de comer. Y las limpias son las cuales son limpias para comer. Okay. De nuevo, estableciendo el punto que las leyes fueron pasadas oralmente del Padre a Adán, a su descendencia, antes de Moisés. Okay. Solo que fue establecida en completo y en tabla por medio de Moisés. Okay. Y de ahí fue establecido el sacerdocio, consecuencias por quebrar las leyes todas siendo escritas para que no haya excusa dentro de Israel y para que haya orden. Okay. La nación siendo bien grande, bien larga, okay, requiriendo más orden, okay, y un sistema. Continuando dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas
de mano de todo animal le demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Dice, el que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho hombre. De nuevo reestableciendo lo que leímos en lo que acabamos de leer, de cómo es contra la ley cometer asesinato. Pero aquí tenemos otra ley de no comer sangre. Ahora para leerles esto en la ley, cual se le fue dado a Moisés, vamos a brincar a Levítico 17 y vamos a brincar a 10. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Es un pecado en serio, man. Porque la vida está en la sangre y es inmundo para nosotros comer sangre. Esto es una costumbre de las otras naciones que guardan hasta hoy en día. Esaú Edom, por ejemplo, a él le encanta comer sangre, tragarse sangre. Tienen algo que se llama steak tartare, en donde toman el pedazo de bistec ensangrentado y nomás lo tiran a la parrilla por como 30 segundos cada lado y luego de ahí se lo comen y está toda sangrienta y dicen que esta es la mejor manera de cómo comer el bistec, y cualquier otra manera es basura. Porque los edomitas, como sabemos, man, son totalmente contra el Señor. Su naturaleza es ser contra el Señor, contra sus leyes, contra sus estatutos y comandamientos, contra todo lo que es justo, limpio y sano. Pero igualmente las otras naciones, como por ejemplo los camitas, antes de que se nos fue dado la tierra de Israel, cuando fue conocida como la tierra de Canaán, los cananitas en esa tierra estaban cometiendo todo tipo de abominaciones, ritos satánicos, de sacrificios humanos, de niños, de sangre, de órganos, que eso es abominación. Igualmente, parte de la razón por qué el Señor envió a Esaú Edom a las Américas para esclavizar al reino norteño de la nación de Israel, después de involucrarse con ese tipo de actividad, hablando de los aztecas y de los otros tribus cuales estuvieron participando en esas abominaciones. Pero de nuevo aquí otro ejemplo de una ley guardada y establecida antes de Moisés. Vamos a traerles un último ejemplo aquí en Génesis 38 y 5. Vamos a comenzar en 6. Después Judá, uno de los hijos de Jacob, cual nombre fue cambiado a Israel, uno de los 12 tribus de Israel, el tribu primario, de donde vienen los judíos. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar o Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Yahweh le quitó la vida de el primer hijo de Judá. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano. Entonces Onán era otro hijo de Judá, hermano del cual murió por ser malo. Y Judá le dijo a él, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces, leyendo esto y oyendo esto sin entendimiento, se suena extraño. En este mundo se suena extraño. Si una mujer
y un hombre no tiene hijo y muere el esposo, es ley que el hermano llegue y se acueste o se espose, la toma por esposa y se acueste con ella y le dé un hijo. Okay, pero esto es según la ley del Señor. Para continuar el linaje del hermano que murió, no teniendo hijo. Dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, ¿cómo fue que supo esto, man? Porque fue establecido esa ley. La vamos a leer en un momento. ¿Ok? Sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Ya, man? Entonces, antes de cumplir el hecho, se removió y causó que la semilla caía al suelo. Eso siendo un gran pecado. ¿Ok? Porque fue lo que le fue comandado hacer. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. ¿Ok? Y luego pueden leer hacia abajo para concluir esa historia, man, de lo que pasó. Pero ahí tenemos ese ejemplo, man. ¿Ok? Ahora para traerles la ley, vamos a brincar a Deuteronomio 25 y 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, gran detalle importante, ¿ok? No tuviere hijo, no tuviere descendencia, linaje, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Ok? Ahí está. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Por eso Onán dijo en sí mismo que esa descendencia no iba a ser de él, sino el de su hermano muerto. Y causó la semilla pegar al suelo, man. Eso fue un acto malo, man. Era un pecado. Era fucking egoísta. Dijo, pues esta no va a ser mi descendencia, este no va a ser mi hijo. Y pues el Señor lo mató. Eso, ok, eso era un pecado. Ok, esto ahora planamente, eso no se puede guardar en estos tiempos. Pero les leemos esto para darles, para traerles los ejemplos de las leyes cuales estuvieron establecidos en la tierra antes de Moisés. Okay, para darles la historia de cómo estuvimos viviendo, antes, cuando entendíamos y seguíamos y temábamos al Señor. Okay. Por ahí tenemos otro ejemplo, uno de varios. Hay más ejemplos, más ejemplos de leyes siendo guardadas, antes de Moisés, siendo pasadas de Adán el hombre hacia su descendencia, en la línea escogida cual el Señor estableció. Porque de Adán el hombre, la línea escogida continuó hasta Isaac, luego a Jacob y de Jacob a sus 12 hijos, la nación de Israel. Y no se le fue dada a toda gente. Salmo 147 y 19. Leyes, estatutos y comandamientos solo dados a Israel. Y de esta manera no ha el Señor trabajado con ninguna otra nación. Pero, una última escritura antes de cerrarlo. Vamos a brincar a 4 Esdras. Vamos a ver aquí.
capítulo 3. Vamos a empezar en 4 Slack. Okay. Oh, okay. Okay. Satanás, Slack, hermano. No sé por qué no me está dejando poner la transacción aquí. Ya estamos. 4, 3, 3 y 4. Y dice, oh Señor, que gobiernas, tú lo dijiste al principio cuando plantaste la tierra y tú solo mandaste al pueblo. Y le diste un cuerpo sin alma a Adán, okay, que era obra de tus manos, y soplaste en él aliento de vida y fue hecho vivir delante de ti. Okay. Entendemos que en el principio, okay, el Padre creó a Adán, la gente, okay, hombre y mujer creó él ellos, okay, y tomó de Adán la gente a Adán el hombre, el cual iba a comenzar la línea escogida. Y le sopló a Adán el hombre el aliento de vida, el espíritu, entendimiento, conocimiento, para ser separado de la otra gente, para comenzar la línea escogida. Y lo llevaste al paraíso que plantó tu diestra antes de la tierra se adelantara, okay, el jardín, que el paraíso, que Edén es el entero planeta y el jardín, okay, en el oeste de Edén, okay, es ese jardín, okay, la tierra de Jerusalén, okay, en ese tiempo, okay, para los cuales tienen los oídos para recibirlo, que la madre de nosotros, la verdadera motherland, como dicen. Ok, dice, y a él le diste el mandamiento de amar tu camino. ¿Cuál es el camino del Señor? Temarlo y guardar sus estatutos y comandamientos. Y no, con temor. Esto es amar al Señor. Pero aquí bien y plano. Leemos del Señor dándole a Adán el aliento de vida, el entendimiento, el espíritu, y dándole mandamiento de amar el camino del Señor. Okay, una de las primeras comandamientos que le dio, siendo ser frutoso y multiplicarte. Y el otro siendo no comer del árbol de bueno y de malo, que desafortunadamente quebró, que cometió pecado, que como acabamos de leer es el quebrar de la ley, que por medio de este pecado fue introducido al mundo, y por este evento morimos todos, siendo él guiado a pecado por Eva, que como leemos de la mujer viene, ¿cómo se dice? De la mujer viene el principio de pecado y por ahí morimos todos. Pero man, del primer Adán, fue introducido pecado y muerte, pero por el segundo Adán es introducido gracia y vida eterna en su nombre. Ese segundo Adán siendo nuestro Señor Yahushua, y esa gracia y vida eterna siendo extendida hacia su nación, la nación de Israel, empezando con los elegidos, para los cuales tienen los oídos para recibirlo.
De nuevo, y a él le diste el mandamiento de amar tu camino, el cual transgredió, y luego designaste muerte en él y en sus generaciones, de los cuales vinieron naciones, tribus, pueblos y familias en número. ¿Ok? Entonces, tenemos el entendimiento, de dónde vino pecado, de dónde vino muerte. ¿Ok? Tenemos el entendimiento de cómo el Señor dio un mandamiento a Adán, cual él pasó a su descendencia, Caín y Abel. ¿Ok? Y entendemos que Caín mató a Abel. ¿Ok? Pero el Señor les dio a Adán y Eva Seth, ¿ok? Por recompensa. ¿Ok? Y de ahí continuó la línea escogida con los mandamientos cuales se les fueron dados a Adán, siendo pasadas de generación a generación. Y con eso tenemos los ejemplos de ciertos casos de las leyes siendo guardadas, ¿no? Antes de Moisés. Ok, pero con eso espero que fueron edificados. Shalom.